Tenemos la visita de Roberto de la Cruz, con el que vamos a dialogar sobre el tema del narcotráfico. Él ha llegado hasta Cochabamba a denunciar todo lo que está pasando con lo que se ha venido a constituir en el narcoestado. Un narcoestado, obviamente, iniciado por Evo Morales y continuado por este gobierno. ¿Cuál es su opinión en relación a esa apreciación? Marianela, un fraternal abrazo a todo el país y al mundo entero. En efecto, preocupado tras la denuncia del diputado Cuéllar, que involucra al segundo hombre más importante del movimiento al socialismo, sus nexos del narcotráfico. Y mediante esta denuncia, Evo Morales... Estamos hablando de Gerardo García. Gerardo García, segundo hombre del movimiento al socialismo. Y convenientemente Evo Morales no. El contexto hace ver de que Evo Morales, a nombre de Evo Morales, le agradece el financiamiento económico al movimiento al socialismo en las épocas de la campaña. Eso significa de que tiene conocimiento Evo Morales, claro. Sabe Evo Morales y la cúpula del movimiento al socialismo. Para resumir, ¿podemos decir que el Pablo Escobar boliviano es Evo Morales? ¿Concuerda con eso? Se sospecha con estos elementos de convicción probatorio, porque son elementos ya de convicción, que Evo se sospecha que se estaría convirtiendo en el varón de la cocaína en Bolivia. Entonces eso es grave, ese es el Pablo Escobar andino, dicen así a los otros, entonces eso es grave. Por lo que yo he venido a socializar aquí a Cochabamba, hablando con el compañero Jaime Solares, que el pueblo tiene que despertar. ¿Queremos que Bolivia se constituya en un narcoestado 100%? O si no, vamos a erradicar a los narcotraficantes de nuestro país. Para eso hay que empezar, ahora con estos elementos de convicción que se constituyen probatorios, a investigar no solamente al Gerardo García, Marianela, sino a Evo Morales y su entorno. Y el Ministerio Público está obligado a investigar de oficio. Y el ministro del Gobierno y la Policía Nacional deben constituirse en parte querellante. Así establece. Me parece muy bien su criterio de investigar a Evo Morales, pero obviamente que no a raíz solamente de Gerardo García. Acuérdese que su jefe de seguridad, el general Sanabria, ha caído con cargamentos impresionantes de cocaína en Panamá, ¿no? Y ha decidido llevar a La Haya el conflicto del mar, Evo Morales, en acto de venganza, dicen los chilenos. El otro tema, Maximiliano Dávila. El otro tema, Romero vinculado totalmente a Gonzalo Medina, el dueño de Santa Cruz. Y aparte de todo, el coronel Germán Cardona lo ha detenido con cocaína a Evo Morales. Entonces, esto está más que evidente. Esto, lo que yo le digo, señor Roberto de la Cruz, es que uno, hay protección internacional de la ONU. Cuando Thierry Rostand, ¿y qué me dice usted de esa opinión? Dice que es un país de tránsito, que no se produce cocaína, por un lado. Y por el otro lado, por supuesto, están las ONGs de Coca 90 y una cantidad de ONGs que han auspiciado la llegada de Evo Morales. Y las muertes de octubre, así como las muertes de Sencata, Guayán y Sacaba, han sido realizadas por francotiradores. Y esto se ha verificado a lo largo del tiempo porque han repetido el libreto. Marianela, quiero un poquito recordar la retrospectiva de este tema desde 2003. A ver, en 2003 Felipe Quispe, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, junto con el pueblo alteño y paseño, nos sacamos la mugre para deshacernos de Gonzalo Sánchez Lozada, porque quería vender gas a Estados Unidos por puertos chilenos, por ese motivo. Y Evo Morales aprovecha ese momento, aprovecha Evo Morales sin haber participado. Estaba el tipo en Libia y se aprovecha porque tenía un partido político, Movimiento al Socialismo, ¿no? ¿Él es solo o fueron las ONG las que sobornaron? A eso queremos llegar. Aprovecha Evo Morales, apoyado su gran equipo de campaña, que eran las
organizaciones no gubernamentales. Exacto. Y las organizaciones no gubernamentales le llevan como si fuera el autor que ha orquestado, ha hecho este movimiento social del Alto, a la cabeza de Evo Morales, como si fuera el autor, lleva a España, a Estados Unidos, a Europa, a Asia, a todo lado lo promocionan al hombre. Exacto, las ONGs. Las ONGs. Entonces nos preguntamos. Catherine Ledebour y Loretta Tellería, porque hay que decirlos con nombre. Y nos preguntamos nosotros, pero estas ONGs, ¿qué miércoles han hecho? Y ahora aparecen, mira, llevando como Evo hubiera sido el hombre líder para el movimiento de octubre de 2003, cuando Evo Morales estaba en Libia, señores de la ONG. No, y él no quería hablar de narcotráfico. Pero me pregunto, ¿por qué ha hecho Marianela? ¿Por qué? No quiso hablar nunca. Sí, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué mintieron al mundo, al país, llevando a Evo Morales para promocionar, para que sea el próximo presidente? ¿Por qué y fue usted? así. ¿Por qué cree usted? Ahora llego ya a una conclusión. ¿Por ignorante? No. ¿Por cocalero? No. Ahora ya llego a la siguiente conclusión. Porque todas las sospechas, toda la teoría apunta a que a Evo Morales le quieren convertir en varón de la coca ilegal en Bolivia, como que ahora se ha constituido. ¿A dónde va la coca del Chapare? ¿Quién consume? Si nosotros los aymaras no consumimos, nosotros consumimos la coca paceña, coca de los yungas consumimos. Entonces, ¿quién está consumiendo ese 94% de la coca? ¿Quién está consumiendo? El narcotráfico. ¿Sí o no? A eso representa este movimiento de la vieja rosca del movimiento al socialismo de Evo Morales. Entonces, a eso lo han promocionado las ONGs. Ese tipo de gobierno querían tener las ONGs, lo han tenido. Porque quieren la despenalización de la cocaína. Ahora se sienten bien al haber mellado la dignidad del pueblo boliviano, porque de afuera si salimos, dicen, no, este es boliviano, no, debe ser cocainero, así nos señalan en afuera, claro. Así nos conocen. Entonces, eso es grave y esto no puede continuar, Marianela. Así como hemos tenido oportunidad de derecho de apoyar en su momento a Evo Morales, porque hemos pensado que era el hombre sano, parecía sano, pero tenemos el mismo derecho ahora que dar apoyo. Pero yo recojo sus palabras en torno a la salida del gas del proyecto Pacific LNG. Resulta que el gas con Carlos Mesa sale igual por Chile. ¿Cómo? Porque hacen un contrato y lo lleva Evo Morales con los Kirchner para venderle 27 millones. Le venden a la mitad de precio a Argentina. Y de Argentina a Chile. Ahí está, bingo. Y a Chile vende ya... ¿Qué tal el engaño? Soros detrás, sus ONGs detrás, Mesa detrás, todos son una manga de traidores. Este contubernio viene... poco a poco llegamos a conocer, mira, este tiene poder, pues este equipito tiene mucho poder. Ahí estoy grabando mi audio, querido. Perdón. Padre de este mal pandémico de la humanidad en este planeta es George Soros. Y ahora el hombre no solamente se conforma al orquestar esta política mafia en América, sino ahora desafía en el mundo, creando nuevo orden mundial. ¿Se imaginan? Claro. ¿Y quiénes son los socios de ahí? ¿Alguna vez ha escuchado a Evo Morales y decir a otras autoridades, nuevo orden mundial es la esperanza, la única que va a salvar, etcétera, etcétera? Como loritos repiten. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, ¿a dónde nos está queriendo llevar? A la dictadura de las transnacionales. Muy grave. Las transnacionales ya no quieren politiqueros ladrones. Han utilizado narcos, terroristas, por eso han liberado terroristas, porque obviamente son los mejores para destruir naciones. Y acá, obviamente, con todas las aberraciones, están destruyendo Bolivia, aprovechándose de la ignorancia de una gran cantidad de gente, del desconocimiento
de la falta de información, porque todos los medios están manipulados, Roberto. Sí, 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 sí. Yo quisiera, la mayoría de los medios, la mayoría de los medios. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Es al primer político o dirigente, y no lo tome como pecado original el tema de la política, porque hay que rescatar partidos políticos con gente buena, pero no puede ser el instrumento masista el único que esté en contiendas electorales? Dicho esto, es importante mencionar, ¿usted a Carlos Mesa lo ha escuchado alguna vez denunciar a Soros? Nunca. ¿Lo ha escuchado a Camacho? Peor al Camacho. Pese que Camacho ha sido víctima con el Panama Papers, que es un grupo de periodistas, el ICJ es de periodistas financiados por Soros. ¿Para qué? Para agarrar del cuello a los gobernantes que han sacado sus dineros a paraísos fiscales. No lo ha escuchado a Camacho. ¿No lo ha escuchado a Tuto denunciar a Soros alguna vez? Tampoco ¿A Doria Medina? Al millonario jamás había escuchado denunciar. ¿Por qué estos personajes como Sánchez de Lozada, como Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Doria Medina, toda esta mafia que ha gobernado Bolivia, por qué no han sido procesados por Evo Morales? Porque obviamente antes se llamaba caso de corte, hoy creo que se llama juicio de responsabilidades. ¿Por qué no les han iniciado juicio de responsabilidad si tenían la mayoría en la asamblea? ¿Cómo entre mafias se pueden denunciar? Esa es la verdad. ¿Cómo entre delincuentes se pueden denunciar? ¿Qué diciendo se van a denunciar? Tan sencilla como esa la respuesta. Pero es importantísimo que la gente se dé cuenta. Nunca tocan a su benefactor, a su financiador, a su patrón, que se llama George Soros. Exactamente. Juan Ramón Quintana lo llevó del cuello. ¿Es representante en Bolivia, Juan Ramón Quintana? Es de la Open Society, de la línea de seguridad, Open Society de seguridad. Es Juan Ramón Quintana. Loreta Tellería es de la ONG Resdal. Catherine Ledebour, esta gringa terrorista, es de la ONG Andean Information Network. Y opera con Jim Schultz, con una cantidad de gringos que deciden todo lo que ocurre en Bolivia. Todo. Pero todas estas ONGs, que grandísimos monstruos, esas ONGs... 40 ministros ha metido el CEGIS. Sí, 40. Y si empezamos a enumerar, Almaraz, Romero, Villegas, presidente de YPF, García Linera, la propia Baptista, ese otro Atahuachi, no sé cuánta historia de... Son montones de personas que están de ONGs manejando el Estado. Marianela, pero todos estos monstruos ONGs que financiaron, siguen financiando al país, ¿quién pone la plata? ¿Quién financia a estas ONGs para que destinen plata y lavar el cerebro de los bolivianos? George Soros. Soros, pues. ¿Cuál es el interés del Soros entonces? ¿Cuál es el interés de George Soros? La Agenda 2030. Y el Ellos objetivo... han puesto sus fichas en la ONU, en la OEA. Almagro hace un gran informe de 90 páginas, 600 anexos, en Bolivia ha habido fraude, y nos empuja otro fraude, sabiendo que habían compuertas abiertas en el software, sabiendo que el padrón estaba adulterado, nos vuelve a mandar Roberto de la Cruz a la misma elección. ¿O no? Sí. Grave. Son una manga de impostores. Terrible. Y ahora nos incorporan la ideología de género, que es una ideología inexistente, inventada, así como la multinacionalidad. Quieren, con la ideología de género, y ya lo dijimos. A ver, ¿qué visión tiene usted de la ideología de género? De manera... Porque, ojo, el BID le da 100 millones al gobierno de Arce Catacora para que haga el censo con la condición que incorpore ideología de género y multinacionalidad. ¿Y cuál es el objetivo? De demostrar de lo que antes, por ejemplo, se ocultaba, era condenado, particularmente de mi gente, en área rural, por ejemplo. Ser marimacho era malo. Claro. Es decir, no. Obvio. ¿Cómo es eso?
¿cómo pueden casarse, vivir entre varones? O entre mujeres. No, Haniwali-Kiti. Eso se decía, pero ahora el gobierno dice, al gran no poder solo le hay han que... aparecido dos gays. Sí, no. ¿Y por qué usted no lo dice en Aymara? ¿Por qué no les dice que es una imposición se está para destruir? Distorsionando, es para destruir la familia. Se está distorsionando prácticamente el concepto de la familia, ¿no? Se está destruyendo a la familia. Ya no tenemos que dejarnos engañar, por favor. Estos personajes lo único que están haciendo con la multinacionalidad, ¿qué quieren? Que entre aymaras, quechuas, tupiguaraníes en todo el territorio boliviano se peleen por límites, por territorio. Y que desaparezcan, que se active una guerra civil. Y quieren destruir la familia. ¿Cuáles son los frenos para toda esta agenda maléfica que están incorporando? El primer freno es la familia, el segundo freno es la religión, el tercer freno es el matrimonio. Por eso aparecen en los medios como el Washington Post, el New York Times, el Intercept, todos esos medios globalistas aparecen, se casó con un árbol. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? ¿Se acuerda que Choquehuanca en la Constitución, en los primeros debates, decía el sexo de las piedras? Existe una convivencia armónica con la naturaleza, sí. Nuestros abuelos dicen... Esa es otra cosa. Nuestros abuelos estoy hablando dicen, de matrimonio. No. La convivencia. Nosotros convivimos con los perritos, pero acá no nos vamos a casar con perros. Acá hay con nuestro arbolito, qué lindo arbolito. No. Un helecho. O sea, pero sale en los periódicos, se casó con un delfín. Y se casó con un delfín. Antes no se escuchaba esas cosas, pero ¿no? claro, lo que están queriendo mostrar es que el matrimonio puede ser cualquier cosa. Sí. No una institución sagrada, que es la base de la familia. Por favor. O sea, el primer núcleo fundamental de la familia, el conjunto de familias ya del Estado. Esto es lo que nos están mentalizando todos esos medios. Porque nos quieren quitar los valores, el amor a la patria. ¿Por qué cree que nos quitan los símbolos? ¿Por qué cree que sacan una multicolor bandera que era de los españoles? En todo caso, los arcabuceros españoles entraron a Flandes con la huipala. Y cuando yo estuve en Venezuela, fui invitada a una conferencia que daba Evo Morales como periodista, y resulta que el propio Evo Morales dice, como el instrumento no tenía plata, entonces las señoras del instrumento han recibido todas las banderas, han recortado y han costurado la huipala. Ese dice que es el origen. No, la huipala ha sido un invento acertado o no acertado, eso ya no lo puedo definir yo, por compañero Cara Choquehuanca. Claro. Él fue el ideólogo. Y la gente se apropia. No, yo le digo, la bandera gay. Yo le digo, ahora se da cuenta cómo están conjuncionando. Y la gente se ha apropiado, ¿no? Lo suyo. Se siente representado efectivamente por la huipala. Y otra cosa muy diferente, después que lo han distorsionado, inclusive politizando con visión partidaria como el movimiento al socialismo. Claro, porque los han mentalizado con la huipala. Sí. Podían mentalizarlos con cualquier otro color de bandera, pero ellos se sienten identificados. Yo no los culpo, ¿ya? Pero sí quiero decirle a la gente la verdad sobre su origen, ¿no? Y esto es importante que lo sepa la gente. Lo único que le digo es, nos quieren quitar Bolivia. Es lo más grave. Eso sí. Y estos entreguistas mafiosos que han recibido millones de las ONG. La red UNITAS es una red de 23 ONGs. Y Choquehuanca pertenece a varias de ellas, pero él ha sido director de la ONG Nina. Y la ONG Nina, de acuerdo a los desembolsos de la Open Society Foundation, ha recibido por año más de $3 millones. ¿Para qué? Para mentalizar a nuestra gente. Entonces, esta es la verdad. Desideologizar al aymara, al quechua, porque para nosotros, para los aymaras, Marianela, no existe que uno solo se apropie como dirigente, peor como gobierno. En nuestros usos y costumbres en las comunidades existe muyo. Todos
somos capaces para ser dirigente y para hacer gobierno. Es muyo. Esos son los usos y costumbres. Pero estas ONGs, estas costumbres foráneas nos meten a la cabeza para que uno solo hombre se apropie ya de gobierno o de dirigencia. Por ejemplo, en la COP, en la COR, FEJUVE, en las organizaciones, un solo hombre ya está 20 años, 25 años y así. Y los dirigentes en las universidades, lo mismo, etcétera. Eso está pasando. Lamentablemente, la sociedad se está perturbando, se está destruyendo a través del movimiento al socialismo. Es más fácil destruir países destruyendo primero las instituciones, es lo que han hecho, destruyendo instituciones como la familia, el matrimonio, o no nota que meten hasta en las caricaturas de Disney te están metiendo gays, lesbianas y no sé cuánto, aberraciones sexuales. Otra cosa diferente es respetar. No, a mí no yo respeto si tiene problemas sexuales, respeto ahí, claro. Listo, respeto. Pero no fomentar, no levantar. Si García Linera es marica, ¿a usted le importa? No me importa porque sea marica. Si haya estado o no haya estado con Malco, no me interesa. ¿Pero quién le importa? Sí. Pero reavivar, decir esto ahí meter a museos, en los colegios, en las currículas escolares, esto ya es inaudito. Pretender soslayar a la Iglesia Católica, aplastarla. Para eso han metido un papa como el que hay. Francisco realmente está con todo este tema diabólico contra el mundo. ¿Será por eso que no se pronuncia Francisco sobre la guerra declarada Rusia-Ucrania? Claro que se va a pronunciar, no se pronuncia. De todo el esquema. Hay masacres en diferentes países, pero no se pronuncia el hombre. Ellos promueven, mi querido Roberto de la Cruz, tristemente, ellos promueven porque quieren países destruidos, hechos pedazos, gente en pobreza, miseria, hambruna, eso es lo que están buscando. Y los medios de comunicación no difunden, no informan este aspecto, es como por decir prohibido hablar. Claro, a ver, fíjese, el periódico El Deber tiene un suplemento para los gays, para las lesbianas, ¿qué tal? ¿Por qué no muestran cultura? Suficiente ya sus banalidades, ¿no? Que muestran en separatas, y ahora resulta que un suplemento especial dedicado. ¿Por qué no dedican al hambre de los niños? ¿Por qué no dedican a la miseria, a la corrupción? ¿Por qué no dedican a eso sus suplementos? Hay muchos aspectos, muchas cosas en que dedicarnos. Pero sin embargo, para desviar la sociedad, para confundir a la sociedad, priorizan como si fuera un tema de prioridad para la sociedad. Estamos completamente distorsionados. Muchas gracias, Roberto. Un diálogo que espero le llegue a la gente y que por supuesto reflexione. Muchas gracias, y Mariana. todo lo que usted ha dicho, lo que afirma mi persona, está en la red. Antes, en la época de Sánchez Lozada, cuando hablaba de estos temas, había otro operador que era también de la CIA, igual que Soros, se llamaba Mark Rich, fue indultado por Clinton, tenía 385 años de cárcel por 70 cargos que pesaban sobre él en Nueva York, y resulta que ese era dueño de Glencore. Y cuando cambia el gobierno, obviamente traspasan las empresas, siguen los mismos patrones, los Rothschild y los Rockefeller y sus operadores, Henry Kissinger, Soros y toda aquella cúpula de mafiosos que están haciendo estragos en los países. Ahora, Bolivia está viviendo lo que vivió la ex Unión Soviética con la Revolución de Colores y todo el saqueo descomunal y las hambrunas del África. Esta es la realidad, Roberto. Gracias por... Muchas gracias, María Anela. Muchas gracias a tu audiencia en Cochabamba, en el país y en el mundo entero. Muchas gracias.